De la pulsión de muerte a la represión de Estado. Marxismo y psicoanálisis ante la violencia estructural del capitalismo. Capítulo 1. Introducción. El capital que chorrea sangre y lodo por todos los poros, por David Pavón Cuellar y Nadir Lara Jr. 1. Presentación. El presente libro colectivo reúne textos inéditos de 11 académicos reconocidos, provenientes de países de África, Asia, Europa y América, a quienes se les invitó a reflexionar sobre la violencia estructural del capitalismo. Además de coincidir en el tema de reflexión, los autores tienen en común su preocupación por la violencia política y socioeconómica, su orientación anticapitalista y sus posicionamientos críticos radicales en sus respectivos campos de estudio. Todos ellos comparten igualmente su adscripción a tradiciones intelectuales en las que el marxismo ha sabido encontrarse y engarzarse de un modo u otro con el psicoanálisis freudiano y específicamente con la corriente psicoanalítica fundada por Jacques Lacan. Los recién mencionados puntos en común coexisten con diferencias cruciales entre los autores de los capítulos. Unos son filósofos, otros psicoanalistas y otros más psicólogos sociales. Hay intelectuales y académicos de tiempo completo, pero también quienes desarrollan su trabajo profesional en el ámbito clínico y algunos que trabajan en el campo social y comunitario. Entre sus filiaciones, además de las tradiciones marxista y freudiana-lacaniana, encontramos el marxismo-leninismo clásico, el altuserianismo, el maoísmo, el trotskismo, el autonomismo, el posmarxismo, el feminismo, la teoría poscolonial, el neozapatismo y el populismo latinoamericano. Es verdad que hay importantes divergencias entre los autores, pero sus aún más importantes convergencias, aunadas a su doble relación con el marxismo y el psicoanálisis, hacen que este libro sea unitario y consistente en su pluralidad. Su lectura, facilitada por los vasos comunicantes entre los capítulos, quizás tan solo pudiera dificultarse por la falta de una visión de conjunto sobre el campo teórico y político en el que se desenvuelven las reflexiones. Esta visión es lo que intentaremos ofrecer ahora, brevemente, a manera de introducción, intentando esbozar algunas de las principales coordenadas y líneas de tensión en las que se despliega el trabajo reflexivo de nuestros colaboradores. Tras abordar las aproximaciones de Marx y Freud a la violencia, las articularemos en torno al aspecto esencialmente mortal y mortífero del capital. Veremos cómo este aspecto se manifiesta inmediatamente en la explotación capitalista y de modo mediato a través de la represión de Estado en el capitalismo. Nos detendremos en la particularidad de la violencia del capital en su fase avanzada neoliberal, global o imperial. Todo esto, por último, nos permitirá situar el trabajo reflexivo desarrollado en los 9 capítulos del libro. Terminaremos preguntándonos si el psicoanálisis puede servirle actualmente al marxismo para justificar el empleo revolucionario de la violencia en la historia. 2. La violencia en el marxismo. En la historia, tal como se la representan Marx y sus seguidores, desempeñan un gran papel la conquista, la esclavización, el robo y el asesinato. La violencia, en una palabra. Sabemos que este aspecto violento de la historia tiende a explicarse aquí, en el campo marxiano y marxista, por la existencia de la propiedad. Ya en la prehistoria y en el alba de los tiempos históricos, la afirmación y adquisición de la propiedad hicieron que la guerra fuera uno de los trabajos más originarios de las entidades comunitarias naturales. Siglos después, con la acumulación originaria de la que surgió el capitalismo, el despiadado impulso de apropiación fue lo que permitió que el capital viniera al mundo, pero que lo hiciera chorreando sangre y lodo por todos los poros, como se aprecia en los hechos cruciales que marcan la historia mundial jaloneada por las potencias occidentales entre los siglos XVI y XX. La cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población indígena de América, la conquista y el saqueo de Asia, la transformación de África en un cazadero de esclavos y las guerras comerciales entre los países de Europa y luego del resto del mundo. Al contemplar el capital ensangrentado y las sangrientas apropiaciones que lo hicieron existir, quizás concluyamos que la violencia está en el origen de la propiedad y específicamente de la propiedad privada y capitalista. Esta idea, que no es exactamente la de Marx ni la de los marxistas, fue bien refutada en la famosa crítica engelsiana de Eugen Düring. Mientras que Düring sostenía que la propiedad se basaba y se originaba en la violencia, Engels observó, con buen sentido, que la propiedad tenía ya que existir antes de que alguien se la apropiara violentamente, ya que la violencia puede modificar el estado de la fortuna, pero no crear como tal la propiedad privada. Los medios violentos, en otras palabras, no permiten producir la propiedad, sino simplemente arrebatarla y hacerla cambiar de propietario.
De ahí que Engels afirme categóricamente que la propiedad no aparece en la historia en modo alguno como fruto del robo y la violencia, ya que no puede llegar a ser violentamente sustraída sin haber sido antes producida por el trabajo. Engels intenta demostrar que la violencia política directa no es la causa decisiva del estado económico, de la producción y la propiedad de lo producido, sino que se encuentra enteramente supeditada al estado económico. Para demostrar su tesis 10 años después de plantearla, Engels se vale de la historia de Alemania en el siglo XIX, especialmente en tiempos del canciller Bismarck, y muestra cómo los intereses materiales de la burguesía, todos ellos relacionados con la producción y la apropiación, guiaron la práctica política de la violencia a hierro y sangre. Las guerras de Bismarck se explican así por ciertas condiciones económicas en lugar de que sea la economía la que se explique por la política violenta del canciller. La violencia, en este caso como en cualquier otro, no sería la causa de la propiedad, sino más bien su consecuencia. Es, en efecto, en la esfera de la propiedad, específicamente de la propiedad privada y del capital, en donde nosotros los marxistas buscaremos el origen de la violencia. 3. La violencia en el psicoanálisis. Freud, en desacuerdo con la premisa psicológica marxista que explica la violencia por la propiedad, sostendrá claramente: si se cancela la propiedad privada, se sustrae al gusto humano por la agresión uno de sus instrumentos. Poderoso sin duda, pero no el más poderoso. Esta frase marca 3 diferencias de la visión freudiana con respecto a la marxista. En primer lugar, se acepta un humano gusto por la agresión en lugar de considerarse exclusivamente una determinación histórica y socioeconómica de la violencia. En segundo lugar, la propiedad aparece como un factor poderoso, pero no como el más poderoso en las manifestaciones agresivas o violentas. En tercer lugar, la misma propiedad se concibe como instrumento de la violencia, y no como su causa o su condición. Las diferencias recién indicadas resultan ciertamente decisivas, pero no son insuperables, como veremos en un momento, y además presuponen una coincidencia fundamental entre las mismas visiones diferenciadas. Tanto la visión freudiana como la marxista, en efecto, reconocen que la propiedad privada es un factor poderoso, importante y por tanto digno de atención, en el fenómeno de la violencia. Quizás el factor no sea tan poderoso para Freud como para Marx, pero ambos admiten su poder y es así como pueden llegar a establecer un vínculo entre la agresión y la propiedad privada, y también, por lo tanto, ya sea implícita o explícitamente, entre la violencia y el capitalismo. Si Freud se aleja de Marx en la frase que nos ocupa, es fundamentalmente porque parte de la afirmación hipotética de un humano gusto por la agresión que habrá de constituir el factor más poderoso para explicar la violencia, que no dependerá de ninguna determinación histórica o socioeconómica particular, que será por tanto anterior e independiente a la propiedad privada, que la utilizará de modo circunstancial como su instrumento y que remitirá en última instancia a un principio tan básico y universal como el de la pulsión de muerte. Podemos entender, pues, que este principio tan ático haya sido rechazado, considerado sin base material y reincorporado a la teoría materialista del principio erótico en el proyecto freudo-marxista de Wilhelm Reich. 4. La violencia en la articulación entre el marxismo y el psicoanálisis. Al intentar articular el marxismo con el psicoanálisis, el concepto freudiano de la pulsión de muerte puede representar un obstáculo insalvable que debe ser eliminado. Pero el mismo concepto puede también constituir una oportunidad inigualable para profundizar el marxismo a través de una operación dialéctica en la que se trasciende, resuelve y supera su contradicción con respecto al psicoanálisis. Es lo que tenemos, por ejemplo, en Vygotsky y Luria, quienes reciben con entusiasmo la pulsión de muerte, ya que permitiría integrar decisivamente la vida orgánica en la materia inorgánica y en el contexto general del mundo, y así demostraría el enorme potencial del psicoanálisis para la ciencia marxista materialista y monista. Situándonos en la perspectiva de Luria y Vygotsky, estaremos en condiciones de aceptar la mencionada objeción de Freud a Marx con respecto al papel de la propiedad en la agresión, pero sin contradecir necesariamente a Marx. Una configuración histórica y socioeconómica particular de la propiedad, como la del capitalismo en su fase neoliberal, podría causar y condicionar ciertos efectos violentos como las guerras del narcotráfico, el terrorismo y la supuesta lucha contra los terroristas en la actualidad, pero estos efectos no dejarían por ello de obtener toda su fuerza del fondo inorgánico material, mineral, de la vida orgánica.
El mismo fenómeno complejo de violencia tan solo podría ser correctamente investigado por una ciencia monista y materialista, una ciencia freudomarxista de la única totalidad material, y resultaría irreductible a los objetos abstractos e ideales de las diversas especialidades disciplinarias, ya que desbordaría y atravesaría las esferas parciales de investigación de la física, la fisiología, la biología, la psicología, la sociología, la economía y la historia. Si creemos en el proyecto de articulación entre el marxismo y el psicoanálisis, pero no queremos ni descartar la pulsión de muerte ni aventurarnos en una cuestionable síntesis entre las ciencias naturales e históricas, entonces tal vez podamos resignarnos a eludir en lugar de pretender superar la contradicción entre las opciones marxista y freudiana en la explicación de la violencia. Esto es lo que hace Mariel Langer al analizar perspicazmente el citado pasaje de Freud, en el que rebate la enfatización marxista de la propiedad privada en la agresión, y al extraer de él una serie de conclusiones enriquecedoras para el marxismo. Si el humano gusto por la agresión sustenta el sistema capitalista, entonces el sistema produce culpa inconsciente en quienes ejercen la agresión, así como rabia, impotencia, sometimiento o deseo o necesidad de ejercer la violencia en quienes la sufren, todo lo cual, en definitiva, suscita un mayor malestar en la cultura, ya sea porque se reprimen sentimientos como los de culpa o porque la agresión no ejercida es introyectada. 5. El capitalismo como violencia y muerte. Según la tesis de Langer, la violencia y el malestar, aunque indisociables de la cultura, se agravarían lógicamente en un sistema capitalista sustentado en la misma pulsión de muerte que subyace a la violencia y al malestar. Lo propio del capitalismo, aquello que lo distinguiría de otras formaciones culturales menos violentas y menos productoras de malestar, sería que su fundamento es el mismo de la violencia y del malestar, el mismo humano gusto por la agresión, la misma pulsión de muerte. Mientras que la cultura en general descansaría en las complejas relaciones entre las pulsiones de vida y de muerte, su expresión específicamente capitalista solo se fundaría en la pulsión de muerte. Al intentar eludir la contradicción entre el marxismo y el psicoanálisis, Langer nos muestra el camino para llegar a disiparla, pero no trascendiéndola, resolviéndola o superándola de manera dialéctica, sino manteniéndola reformulada como una contradicción entre dos aspectos distintos de una misma causa que explica sus efectos violentos. La violencia puede explicarse aquí tanto por la propiedad privada en Marx como por la pulsión de muerte en Freud, tanto por el capital en el marxismo como por el gusto por la agresión en el psicoanálisis, por la simple razón de que estos principios explicativos corresponden a distintos aspectos de un mismo fenómeno. Da igual decir muerte o capital, desvitalización o explotación capitalista, mortificación o apropiación. Tales términos resultan sencillamente intercambiables en cierto nivel que fue vislumbrado una y otra vez por Marx. Primero, de manera intuitiva, cuando se representó la realización del trabajo en el capitalismo como una desrealización del trabajador hasta su muerte por inanición, y al final, de modo extraordinariamente nítido, cuando nos ofreció la estremecedora metáfora del capital como trabajo muerto que no sabe alimentarse, como los vampiros, más que chupando trabajo vivo. En la teoría marxiana, como bien sabemos, el capital, a diferencia del simple dinero, implica la extracción del trabajo vivo, o, en términos más precisos, la explotación de la fuerza de trabajo para producir plusvalía, es decir, a fin de cuentas, más capital. Digamos que el capital es siempre más capital, acumulación del capital, capitalización. Es por esto que no consiste en una cosa estática, sino en un proceso dinámico. Es valorización y revalorización de sí mismo por explotación de una fuerza de trabajo, que no es a su vez en sí misma, en términos estrictos, sino vida reducida a la condición de mercancía, adquirida con el pago del bajo precio de su valor de cambio en el mercado y explotada en su enorme valor de uso como fuerza de trabajo. Esta explotación de la vida como fuerza de trabajo posibilita el funcionamiento del capital mediante la producción de una plusvalía, de un excedente de valor, de más capital. El producto, el capital sin vida, es aquello en lo que se transmuta la vida explotada. El trabajo vivo se torna trabajo muerto. El trabajador se mata, se muere trabajando, para mantener en funcionamiento al vampiro del capital. 6. El capitalismo y su violencia represiva y explotadora. Como algo inanimado, el capital no puede animarse, ponerse en movimiento y funcionamiento por sí solo, sino que necesita explotar la vida. Y no puede explotarla sino devorándola, consumiéndola, matándola, destruyéndola.
Esta destrucción de la vida resume para Marx toda la operación constitutiva del capital, consistente en transmutar algo vivo, el trabajo, en algo tan muerto como la plusvalía, el excedente de valor, el capital, más dinero. El dinero es, así, todo lo que se gana al destruir la vida. Lo vivo que palpita en el pecho se torna billetes que llenan la cartera del asesino. En definitiva, el capitalista, encarnación del capital, es como cualquier sicario que obtiene cierta cantidad de dinero al destruir cierta vida intrínsecamente incuantificable. La destrucción de la vida, oficio del capitalista y operación del capital, no solo debe caracterizarse como violenta, sino que puede concebirse como el punto de referencia para juzgar cualquier violencia, como el criterio para identificarla, como el efecto que la define retroactivamente, como la esencia por la que habrá sido lo que fue. Esta esencia tendrá las más diversas formas de existencia en el sistema capitalista. Quizás la más inmediata y evidente sea la pobreza, la miseria, el hambre que Víctor Serge describió acertadamente como un terror económico y como uno de los principales medios de la violencia capitalista. Para tener una idea exacta de todo lo que el capitalismo puede matar al empobrecer a quienes emplea o desemplea, no basta contar las muertes diarias por miseria, por desnutrición o por enfermedades curables, sino que debería calcularse también, por lo menos, la diferencia de esperanza de vida entre las clases favorecidas y las perjudicadas por la explotación capitalista. Veríamos así que el capitalismo asesina prematuramente a decenas de millones de seres humanos cada año. Comprenderíamos entonces que la violenta miseria del capital mata más que la suma de todas las guerras del planeta. Otra expresión violenta del capitalismo, seguramente la más reconocida, formalizada y justificada, es la violencia represiva del Estado capitalista, el cual, en su calidad de Estado, posee el monopolio de la violencia física legítima, según la famosa fórmula de Weber. Esta idea, la más popular de su autor, ha terminado identificándose con su nombre, pero no hay que olvidar que Weber, para formularla, se inspiró de Trotsky, específicamente de su declaración en Brest-Litovsk. Todo Estado está fundado en la violencia. Tal declaración, a su vez, no era más que una manera de resumir un principio básico del marxismo que ya era postulado por el joven Marx en su lectura de Hegel y en su definición de la esencia del Estado como situación de guerra, incluso en tiempos de paz. En relación con la guerra, como bien lo ha observado Walter Benjamin, la paz misma del Estado no es más que la sanción necesaria a priori de una victoria guerrera por la que ciertas relaciones, como las violentas relaciones de explotación que existen en el capitalismo, son reconocidas como un derecho. De ahí que se necesite siempre de la policía, la cual, en las democracias burguesas basadas en la explotación, testimonia la máxima degeneración posible de la violencia. 7. Represión de Estado en el capitalismo. Los vínculos internos sustanciales del Estado con la violencia, pero también con la explotación, quizás encuentren su mejor formulación marxista, la más despejada y condensada, cuando Engels define el Estado como una organización de la clase en cada caso explotadora para mantener en pie sus condiciones externas de explotación y, por consiguiente, para retener violentamente a la clase explotada bajo la férula violenta de la clase explotadora, esclavitud, servidumbre, trabajo asalariado. Dado que la clase explotadora es actualmente la capitalista, Engels no duda en afirmar que el Estado moderno, el que él conoció y del que no hemos conseguido liberarnos a través de ninguna utopía ideológica posmoderna, es esencialmente una máquina capitalista, es el Estado de los capitalistas, el capitalista colectivo como tal. Si el Estado moderno es una máquina capitalista, es primeramente una máquina de matar, de violentar, de reprimir. La represión de la máquina estatal del capitalismo recurre a toda clase de crímenes políticos, asesinatos y desapariciones, vuelos y escuadrones de la muerte, mutilaciones y violaciones, torturas físicas y psicológicas, despidos y clausuras, amenazas y censuras periodísticas, detenciones y matanzas de manifestantes. Los instrumentos van desde bombas, granadas y balas de plomo, hasta machetes, garrotes, macanas, choques eléctricos, balas de goma y gases lacrimógenos. Los ejecutores son dictadores, generales y coroneles, militares y paramilitares, médicos y psicólogos, sicarios y otros mercenarios, policías públicos y secretos, agentes migratorios y de inteligencia. Las víctimas son comunistas y anarquistas, sindicalistas y demócratas, periodistas y defensores de los derechos humanos, bases y líderes, mujeres y homosexuales, jóvenes y estudiantes, maestros e intelectuales, campesinos e indígenas, obreros y vagabundos, explotados y excluidos, pobres y más pobres.
Todos han padecido la violencia del Estado capitalista en cualquier lugar, ya sea Manchester o Chicago, Río Blanco o Santa María de Iquique, Berlín o Madrid, Guatemala o Tlatelolco, Villa Grimaldi o Guantánamo, Acteal o Atenco, Palestina o Bagdad. No hay hora en la que no haya un acto de represión de Estado en algún lugar del mundo capitalista. La función represiva del Estado es aquí la más básica y no deja de operar por más que se desarrollen sus funciones políticas e ideológicas, administrativas y persuasivas. Estas funciones relativamente pacíficas, de hecho, se imbrican de manera cada vez más estrecha y perversa con la función violenta represiva en los actuales estados capitalistas, los cuales, como lo ha demostrado Naomi Klein, han comprendido perfectamente que violentar puede ser la mejor manera de convencer. Para crear al sujeto perfectamente bien convencido que se requiere para la instauración del capitalismo en estado puro, hay que empezar por destruir completamente al sujeto previo que no se deja convencer y así generar la tabla rasa en la que luego se escribirá la ideología capitalista en su pureza ideal. Esta generación de la tabla rasa, esta destrucción del sujeto previo, necesita lógicamente de medios violentos que han sido implementados tanto por psiquiatras y psicólogos como por economistas, políticos, policías y militares. Prácticamente no hay profesión que no haya aportado algo para despejar con violencia el camino del capital. 8. Estado, violencia y globalización. Muchos de los grandes acontecimientos de nuestra época tan solo tienen sentido cuando son interpretados como demoliciones previas a la construcción del capitalismo puro, neoliberal, global o imperial. Situándonos en la perspectiva de Arti Negri, esta construcción del orden moral, normativo e institucional de lo que ellos nombran el imperio es el propósito final de la mayor parte de la violencia que marca las relaciones internacionales de nuestra época y que ha revestido la forma de una intervención continua, tanto moral como militar, que es en realidad la forma lógica del ejercicio de la fuerza que surge de un paradigma de legitimación basado en la acción policíaca y en un estado de excepción permanente. El subcomandante Marcos nos muestra cómo la interminable guerra global en la que vivimos, la Cuarta Guerra Mundial según él, busca la globalización del neoliberalismo en una red construida por el capital financiero, una red que debilita y hace vulnerables a los estados nacionales, hasta el punto de destruirlos. Digamos que la destrucción capitalista, que lo destruye todo, termina destruyendo incluso uno de sus principales instrumentos destructivos. El Estado nacional cede su lugar a las grandes instancias imperiales, transnacionales y supranacionales, que están en mejores condiciones para ser útiles al capitalismo global. Sin embargo, como lo hemos confirmado una y otra vez recientemente, el capitalismo todavía no puede privarse de los servicios violentos represivos de los estados nacionales. Y, además, como lo sabemos desde siempre en el marxismo, hay de estados a estados, y los hay que adquieren de pronto vocación imperial o imperialista, que desbordan intrínsecamente su marco nacional y que aparecen como una suerte de asimilación del capitalismo global a una de sus máquinas de matar. Es el caso de los Estados Unidos, quizás en virtud de una ventaja constitucional que le permite desplegarse en un territorio sin fronteras. En las últimas 5 décadas, grandes regiones del mundo han sido arrasadas por la máquina capitalista del gobierno estadounidense, la cual, bajo el pretexto de lucha por la democracia y contra el terrorismo, ha intentado y a menudo ha conseguido implantar su imperio económico político ideológico del capital mediante las más diversas acciones violentas destructivas. Hemos visto desfilar invasiones sangrientas como la de Johnson en Vietnam durante los 60, golpes de Estado como el de Nixon en Chile en 1973, sanguinarios grupos armados como los contras de Reagan en Nicaragua durante los 80, e intervenciones militares como las de Bush y Obama en Irak, Afganistán, Libia y Siria desde los 90. En todos los casos, preparando el terreno para el capitalismo, la violencia de la máquina de matar ha dejado un rastro de sangre, miseria, escombros, traumas psíquicos y enfermedades físicas o mentales. 9. Reflexionando sobre la violencia en el capitalismo. Además de ejercerse en la represión de Estado y en la explotación del trabajo, el torrente de violencia del capitalismo se canaliza también por incontables arterias que sería imposible aquí enumerar en su totalidad. Mencionemos, como simples ilustraciones, los crímenes del narcotráfico y de los demás sectores delincuenciales insertos en el sistema capitalista, los asesinatos cotidianos perpetrados por sicarios no gubernamentales al servicio de las grandes corporaciones, las muertes y enfermedades humanas provocadas por el afán de lucro en industrias como la farmacéutica y la agroalimentaria, y ese gigantesco suicidio por el que podría terminar saldándose la destrucción del planeta para producir más dividendos, más ganancias, más capital.
Violencias capitalistas como las recién mencionadas, junto con las innumerables expresiones violentas de la explotación económica y de la represión política, son manifestaciones concretas del objeto de las reflexiones del presente libro. Sobra decir que la interpretación de tal objeto no dependerá tanto del modo en que se manifiesta como de las diferentes formas en que se reflexiona sobre él. Estas formas reflexivas dependerán a su vez del campo que ellas mismas constituyen, que ya hemos intentado bosquejar de modo panorámico en las últimas páginas y en el que ahora situaremos lo planteado en cada uno de los 9 capítulos del libro. En el primer capítulo, a partir de la teoría psicoanalítica lacaniana de la agresividad en la identificación imaginaria, Bert Olivier explica lúcidamente la violencia del capitalismo, tal como se la representa Nardi Negri, por una imagen especular global imperial de identidad, unidad y totalidad, que entraría en contradicción con cualquier alteridad. El otro islámico, por ejemplo, desafiaría la reconfortante imagen ideológica del capital, especialmente cuando se atreve a mutilarla en el atentado contra unas torres gemelas que se tornarían sitio de identificación con el imperio. Es fundamentalmente por esta identificación que se desataría la furia de las invasiones estadounidenses en Irak y Afganistán. La reacción agresiva coyuntural merece aquí un estudio histórico específico relativamente independiente de un análisis general de la violencia estructural del capitalismo. Descubrimos que el capital no solo existe como es, no solo hace lo que debe hacer, no solo absorbe la sangre viva, sino que también la derrama en balde. Hay, pues, un desfase que requiere una consideración ideológica de lo imaginario más allá del examen económico de lo simbólico. El autor del segundo capítulo, David Pavón Cuellar, se esfuerza en remontar de lo imaginario a lo simbólico y de lo coyuntural a lo estructural. Esto lo hace descubrir un elemento de conflicto, de lucha y violencia, en el origen de todo lo elaborado por Marx. Al ocuparse de la lucha de clases, el autor la reconduce a una estructura en la que ya no aparece como una lucha por la vida, sino como una lucha entre dos luchas, la del trabajo por la vida y la del capital por la muerte. Ambas luchas se describen aquí en términos marxianos y marxistas, pero también psicoanalíticos lacanianos. Si la primera lucha, la del trabajo, se atribuye al sujeto y a la resistencia de lo real, la segunda, la del capital, se asocia con lo simbólico y con su consumo de lo real, de lo vital o pulsional, explotándolo como fuerza de trabajo. Este consumo de lo real, entendido como un autoconsumo y atribuible en última instancia a lo que Freud describe como pulsión de muerte, le sirve al autor como principio explicativo de una violenta destrucción del planeta que terminaría desembocando en el retorno a lo inanimado. La violenta lucha entre la vida y la muerte reaparece en el tercer capítulo, en el que Babia Chitransi y Anubdar nos ofrecen un acercamiento conmovedor a la experiencia de las mujeres tribales solteras en la India. Los autores muestran cómo estas mujeres, descritas como muertas vivientes, se aferran a su propia vida y encuentran la manera de mantenerse vivas aun cuando han sido condenadas a muerte por los órdenes local y global, teniendo que sufrir simultáneamente las violencias de la sociedad patriarcal polígama y del incipiente capitalismo en su fase de acumulación primitiva. Víctimas de ambas formas de violencia, las mujeres tribales padecen tanto los abusos sexuales como la extrema pobreza, tanto el maltrato por parte de los hombres como la falta de recursos para independizarse, tanto la subordinación a la familia como la total dependencia por causa de sus necesidades vitales. En estas circunstancias, la soltería de las mujeres agrava su opresión y además las condena irremediablemente a la experiencia de mayor marginación. Afortunadamente, al compartirse y colectivizarse, esta experiencia puede convertirse en una oportunidad para emanciparse. La posibilidad de emancipación vuelve a vincularse con cierta experiencia de marginación en el cuarto capítulo de Nadir Lara Jr. En este caso, los marginados lo son con respecto al duelo representado metafóricamente por Dios y por el diablo con sus respectivos adoradores en el contexto brasileño, a saber, la derecha conservadora cristiana y el capitalismo neoliberal demoníaco. La metáfora se precisa, de hecho, hasta el punto de hacerse la distinción, en el caso del bando capitalista demoníaco, entre, por un lado, los protagonistas que deciden vender su alma al diablo y que se enriquecen a costa de la vida humana, como sería el caso de Fausto y Kevin Lomax, y, por otro lado, los personajes secundarios que los siguen ciegamente, y que, por acción u omisión, les ayudan a realizar sus fechorías. Quedarían evidentemente los otros, las víctimas, los marginados, los extras, en los que estriba la única esperanza de emancipación cuando salen de su invisibilidad a través de la movilización social.
Pero entonces, curiosamente, son ellos, los extras movilizados, a quienes la derecha de vocación dictatorial presenta como peligrosos demonios rojos, comunistas, que deben ser encerrados en el infierno de las prisiones clandestinas, torturados, asesinados y desaparecidos, para permitir que sigan haciendo de las suyas los Kevin Lomax, los verdaderos seres demoníacos, los que han vendido su alma al demonio del capital. En el quinto capítulo, el de Ian Parker, nos encontramos con personajes muy próximos a Kevin Lomax. Sin embargo, en lugar de verlos actuar en la pantalla grande, ahora los descubrimos en la realidad cotidiana de los bancos de inversión de Wall Street, en donde fueron estudiados por Alexandra Mitchell a través de una minuciosa investigación presentada, comentada y cuestionada por el autor del capítulo. Esta vez, si hay una violencia capitalista que importa, ya no es, como en los capítulos anteriores, la ejercida sobre obreros, comunistas, mujeres tribales o enemigos del orden imperial, sino la sufrida en el propio cuerpo de quienes representan el capitalismo en el sector bancario y financiero. Los banqueros y otros empleados de la finanza no requieren de explotadores, pues ellos mismos se explotan, se violentan y acaban consigo mismos. Digamos que entregan voluntariamente su propia sangre al vampiro del capital que personifican para sí mismos. Tan solo así, como personificaciones del capital mortal y mortífero, pueden enriquecerse a costa de su propia vida. Tenemos aquí, en efecto, una suerte de autoexplotación que termina saldándose con la completa destrucción de la salud. Tras unos 4 años de trabajo excesivo y de privación de sueño, los sujetos exitosos entran en depresión, padecen burnout y presentan diversas enfermedades que los debilitan y paralizan. Aun cuando el resultado no es tan desastroso, como lo argumenta el autor al criticar a Mitchell, no deja de haber un estado subjetivo caracterizado por una total alienación en el capitalismo que se manifiesta como adaptación obsesiva. Si la adaptación misma puede ser un efecto violento del capitalismo, es porque la violencia no es una excepción o una irregularidad, sino que fundamenta y atraviesa la sociedad y la cultura, tal como nos lo muestra Svenska Arensburg en el capítulo 6. Este capítulo busca precisamente poner de manifiesto el carácter estructural objetivo, normal o regular, de la violencia en la vida social y en las formaciones culturales. Aproximándose críticamente a la psicología de la violencia, la autora insiste en que las expresiones violentas subjetivas no suelen ser más que emergentes patentes de estructuras objetivas subyacentes que deberían desentrañarse para no incurrir en formas de psicologización, patologización e individualización del problema de la violencia. En el caso de la sociedad capitalista, en lugar de estigmatizar como violentos a ciertos individuos o colectivos que son víctimas de marginación, habría que remontar al origen de su violencia en el sistema que los violenta por el hecho mismo de marginarlos, tal como lo ilustra la autora al referirse a la situación en un barrio de Santiago de Chile. En el 7º capítulo, recurriendo a la teoría freudiana de la horda primitiva, Mario Orozco también reconocerá el papel del elemento violento en el origen y en la constitución del mundo social-cultural humano. Sin embargo, tras haber constatado el aspecto originario y constitutivo de la violencia, Orozco denunciará su doble fundamento en las relaciones asimétricas, de poder y de propiedad que se realizan respectivamente por la opresión y la explotación. Esto le permitirá conectar la teoría freudiana con la perspectiva marxista en un esquema bidimensional en el que se distinguen perpendicularmente la verticalidad, vinculada con la violencia del padre primordial, y la horizontalidad, ligada con la igualdad, la fraternidad y la solidaridad entre los hermanos. Ambas dimensiones se ilustran a través de la matanza y desaparición de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en México. Promoviendo y prefigurando relaciones sociales horizontales en su ideal comunista, los estudiantes fueron víctimas de la violencia ejercida verticalmente sobre ellos por el narcoestado capitalista neoliberal. Así como una proporción considerable de la población mexicana celebra cualquier tipo de represión contra los estudiantes, así también muchos brasileños, como lo muestra Christian Ingolens Dunker en el penúltimo capítulo, están de acuerdo con la reducción de la edad legal y demandan más cárceles y menos escuelas para los jóvenes juzgados violentos. Este fenómeno, tal como es examinado por el autor del capítulo, revela detalles fundamentales de la manera en que la sociedad capitalista contemporánea percibe la violencia. Su desaprobación cuando es ejercida por sectores populares, su aprobación cuando es ejercida por el Estado y las instituciones, su invisibilidad en sus formas adaptativas económicas, su constante utilización opresiva encubierta por ideales de no violencia y su indiferenciación interna que nos impide valorizar actualmente medios violentos de crítica y de resistencia. Lo que tenemos, en definitiva, es un prejuicio contra cualquier violencia que no haya sido ideológicamente legitimada.
El prejuicio contra la violencia es tan falsamente universal como lo es también la noción de los derechos humanos. Esta falsa universalidad es bien demostrada por Carolina Collazo y Natalia Romé, en el último capítulo, tras evocar la famosa imagen de Aylan Kurdi, el niño sirio ahogado en las costas de Turquía. Si esta foto conmovió al mundo entero, fue porque ofendía un ideal humanitario que atraviesa fronteras y cuya universalización, por cierto, resulta indisociable de la globalización capitalista. Sin embargo, independientemente de cualquier humanismo sin fronteras, el caso es que existen fronteras y es precisamente por esta razón que Aylan se ahogó al querer ingresar a Europa. Quizás lo único verdaderamente globalizado, plenamente universalizado, sea el capitalismo con su violencia estructural, pero es también por tal violencia, después de todo, que Aylan debía terminar ahogado en la costa de Turquía. Para defendernos de esta violencia capitalista globalizada, quizás necesitemos de ciertas formas populistas, socialistas y hasta comunistas de reorganización del Estado Nacional como las que se han desarrollado en los márgenes latinoamericanos en los últimos años. 10. Conclusión. De la violencia capitalista a la anticapitalista. Como hemos visto, los 9 capítulos del presente libro ilustran sus reflexiones con ejemplos actuales de procesos, contextos o acontecimientos violentos como la guerra en Siria y la muerte de Aylan en Turquía, la delincuencia y la represión en un barrio marginal de Santiago de Chile, el asesinato y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en México, la reducción de la edad penal y la retórica agresiva de la derecha cristiana en Brasil, el maltrato de las mujeres en India, la autoinmolación de los hombres de la finanza en Wall Street, los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, las invasiones a Irak y Afganistán, y la inminente destrucción del planeta y de sus habitantes. Semejante visión de nuestro violento mundo contemporáneo, además de resultar desoladora, llama la atención por la falta de violencias revolucionarias que planteen alternativas y que resulten irreductibles al ciclo violento en el que se insertan, por un lado, el capitalismo explotador y su estado opresivo, y, por otro lado, el crimen y el terrorismo fundamentalista. Las únicas alusiones a esta otra violencia revolucionaria, la prescrita en ciertas corrientes del marxismo, se refieren a épocas pretéritas, como en el capítulo de Lara, o se mantienen en el plano especulativo y evitan cualquier ilustración concreta, como en los textos de Dunker y Pavón Cuellar. La falta recién mencionada resulta particularmente significativa cuando consideramos que, al invitar a los autores, les pedimos de manera explícita que abordaran tanto la violencia capitalista como la anticapitalista. ¿Cómo explicar, entonces, que la segunda no haya despertado prácticamente ningún interés? Uno habría esperado que hubiera más referencias a ella entre académicos próximos a la tradición marxista, en la cual, fuera de las corrientes reformistas y socialdemocráticas electoralistas, y de modo práctico estratégico o al menos teórico analítico, se considera el papel de la violencia como comadrona de la historia, se reconoce a menudo el carácter inevitable de la revolución violenta, se tiende a concebir el acto revolucionario como un acto de violencia que debe recurrir a la máxima fuerza, y se llega incluso al extremo de valorizar la violencia como el único medio que puede satisfacer a un materialista, ya sea un académico militante o las masas como el más firmemente materialista de los sujetos, en su gusto voraz de lo concreto que excluye cualquier mistificación idealista. La revolución violenta resulta doblemente digna de atención cuando la consideramos en una perspectiva, como la nuestra, en la que se articulan el marxismo y el psicoanálisis. Ya en los orígenes de tal articulación, en la sesión del 10 de marzo de 1909 de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, después de que Adler hubiese rendido crédito a Marx tanto por su descubrimiento de las pulsiones agresivas constitutivas del capitalismo como por la manera en que logró hacer consciente lo inconsciente, Freud retomó la idea para distinguir dos tendencias históricas de la humanidad, una a reprimir cada vez más y otra a cobrar cada vez más conciencia, lo que permitió que Federn y Adler apreciaran la función de la conciencia de clase en el marxismo, para liberar la pulsión agresiva que se mantiene reprimida en el sistema capitalista e inhibida entre los neuróticos bien adaptados al sistema. La violenta revolución anticapitalista, como retorno de lo reprimido, no sería, en definitiva, sino un retorno contra el capitalismo de la propia violencia constitutiva del capitalismo. Considerando el poder inmenso del sistema capitalista, ¿cómo acabar con él sin volver su poder contra él? ¿Acaso no es lo que ha hecho él con todo nuestro poder al extraerlo de nuestra vida explotada como fuerza de trabajo? ¿Cómo recuperar esta vida si no es bajo la forma de una pulsión violenta contra el capitalismo? Quizás esta siga siendo la única forma de revolucionar algo en el mundo.
Entenderíamos entonces por qué Mao Zedong nos dice que hacer la revolución contra la violencia capitalista es incurrir simétricamente en un acto de violencia, que este acto es el único acto revolucionario, y que no puede ser algo tan apacible, amable, cortés, moderado y magnánimo como escribir una obra, un libro como el presente. Y, sin embargo, el propio Mao, aunque repudie la tendencia a rendir culto a los libros que nos divorcia de la realidad, también reconoce que los necesitamos. Pero los necesitamos en un sentido muy preciso, no como sustituto de una realidad de la que podemos entonces divorciarnos, sino como parte de la realidad, como su prolongación o continuación. La realidad abarca también los capítulos del presente libro. Tal vez haya en ellos ya el ejercicio práctico intelectual de una violencia revolucionaria que retorne la violencia capitalista contra ella misma. Si así fuera, entonces estaríamos seguros de haber empezado a resolver de algún modo el problema que investigamos. Y, al empezar a resolverlo, tendríamos al menos la certeza de que empezamos a investigarlo, ya que, a fin de cuentas, en una retroactividad materialista como la nuestra, investigar un problema es resolver